hoy tenemos presente a la profesora Joana Mata, a la profe Joana como amiga, colega y en este caso especialista y conocedora del tema de la evaluación y específicamente del tema de la evaluación en la educación a distancia, pues la invitamos a compartir con nosotros sus saberes, su experiencia en relación a lo que es la evaluación del desempeño estudiantil en la educación a distancia. Como ya pueden ustedes ir apreciando en lo que corresponde a la primera lámina, he denominado esta presentación o clase inaugural para lo que es su inicio de actividades. Para ello, he establecido el esquema de la presentación en cuatro grandes bloques para establecer lo que es el desarrollo de esta clase. Bueno, como ustedes pueden ver allí, tiene lo que es el esquema de la presentación, el cual lo he distribuido en cuatro grandes temáticas, que en primer lugar les voy a presentar un poco lo que es la educación a distancia. En este caso voy a tratar un poco lo que es la evolución, su conceptualización, las características y algunos elementos que debemos considerar al momento de establecer lo que sería un diseño curricular. Vamos a establecer un poco lo que sería en el punto 2, un poco para que ustedes conozcan lo que es la Universidad Nacional Abierta como una institución que es pionera en la modalidad de educación a distancia en nuestro país. Esto aquí traté de hacerlo una especie de síntesis de dos o tres láminas, creo que son así, así las dejé. La universidad es un poco compleja, pero traté de hacerlo así de forma de que precisar lo más concreto en torno a la universidad. Luego, como punto 3, tengo lo que corresponde a los hitos históricos, al hito histórico que es como determinante en este momento, que fue la pandemia, lo que fue ese confinamiento y cómo se dio la educación a distancia. De la pandemia, el momento de la pandemia y lo que ha sido después de la pandemia. Y para cerrar un poco, les voy a mostrar un poco lo que considero son las complejidades, los retos y oportunidades que podemos tener en cuanto a lo que es la formación bajo la modalidad a distancia en la actualidad. Bien, ya una vez entrando en materia, como ustedes pueden ver, allí en esta lámina estoy presentando lo que es la evolución de la educación a distancia. En esta lámina pueden apreciar que va en orden ascendente. Allí tienen, he logrado concretar en 5 grandes, lo que llamamos las etapas o lo que son las generaciones de la educación a distancia. En esta lámina podemos apreciar cuál ha sido su evolución a lo largo del recorrido histórico. En primer lugar, destaca lo que es la primera generación, que es la primera generación por correspondencia. Esta primera generación prevalece lo que es el uso del material impreso, se hace un énfasis en lo que es la enseñanza tradicional, predomina lo que es la memorización, el contenido es asumido como un eje medular de todo el proceso y existe una interacción, muy poca interacción entre lo que son los involucrados, que es el estudiante y el docente. Luego pasamos a lo que es la segunda generación. En esta segunda generación destaca un poco lo que es el uso de múltiples medios y se integra lo que como un elemento fundamental a esta modalidad, lo que viene a ser el audio y el video. En esta generación rápidamente pasamos a lo que sería la tercera generación, donde se incorpora lo que es el computador o el ordenador. Y es la tercera generación llamada TICS. Aquí podemos apreciar que se conoce esta tercera generación como la enseñanza telemática o basada en TICS. En ella se potencia lo referente a lo que es la teleconferencia, surge a mediados de los años 80 y en ella podemos ver que resalta varias características como puede ser la inmediatez, la agilidad, la verticalidad y la horizontalidad al momento de plantear lo que es la comunicación.
En cuanto al aspecto más importante que destaca de esta tercera generación, es que la comunicación se establece tanto de forma sincrónica, que es en diferido, asincrónica en diferido, como sincrónica, que es en tiempo real, a través de los distintos medios que se generan para ese momento. Tenemos ahora lo que corresponde a la cuarta generación, que es esa generación web. En ella se enfoca lo que es la vía Internet. El aprendizaje se tiende a ver como más flexible y también lo que corresponde a la retroalimentación en esa generación es casi inmediata. Son plataformas virtuales, blogs, redes sociales, entre otros. De hecho, esta fue una de las generaciones que más se pudo apreciar durante el momento de la pandemia, que tuvo más auge en el momento de la pandemia. Para finalizar, quise presentarles lo que se estaba gestando de la cuarta generación, que es la quinta generación, que se denomina interactiva. Esta quinta generación interactiva se hace un énfasis en los procesos de aprendizaje por telepresencia. Ahí vemos lo que es el surgimiento de la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con mundos virtuales, realidades aumentadas, animaciones 3D, metaversos, entre otros. Viendo todo lo que ha sido esta generación, estas generaciones de la educación a distancia, podemos decir que en la actualidad todavía hay un uso diverso de todas estas generaciones y convergen unas con otras. Lo importante en este caso es saber hacer uso adecuado de lo que son las bondades que tiene cada generación para la formación de nuestros estudiantes. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Visto el aspecto de las generaciones de la educación a distancia, pudiera conceptualizarse como un modelo de enseñanza y aprendizaje que a través de diversos medios, bien sean impresos, informáticos y audiovisuales, promueve un aprendizaje independiente, responsable y flexible en nuestros estudiantes. Pasamos a la siguiente. Siendo esta la definición, podemos destacar entre las características de la educación a distancia que es entre las más resaltantes, estas que se presentan en la lámina, que es la separación del profesor y el alumno, ya que no requieren de esa presencialidad y ese estar en contacto cara a cara. Esa interacción. También se establece lo que es el uso de medios técnicos con un énfasis en el enfoque tecnológico como un elemento primordial y que es determinante en esta modalidad. Tenemos como otra característica lo que corresponde a la organización, el apoyo y tutoría. Esto destaca también como otro aspecto fundamental, ya que la planificación y coherencia de este elemento, que es ese apoyo y tutoría, debe prevalecer en todo el proceso instruccional, o sea, desde que el estudiante inicia hasta que el estudiante finaliza su recorrido académico. Tenemos luego lo que es la visión de ese estudiante, donde el aprendizaje del estudiante se concibe como que él va a ser independiente y va a ser flexible, y donde cada estudiante aprende a su propio ritmo y bajo sus propios parámetros o estilos. Y por último, se establece lo que es esa comunicación bidireccional entre docente y estudiante, y yo diría que ya pudiéramos decir que es multidireccional, porque también tenemos una variedad de materiales y de recursos tecnológicos que nos apoyan en este sentido. En resumidas cuentas, yo creo que aquí destaca, y por eso lo quise colocar en el centro de la lámina, que es lo que habla el autor García Detio, que lo que más destaca a la educación a distancia y lo que la caracteriza es que es un diálogo didáctico mediado entre docente, profesor, alumno, materiales,
medios que se utilicen para ello. Aquí es así como hay como todo un sistema coherente y que debe estar entrelazado entre todos para que se pueda dar este proceso de enseñanza y aprendizaje y evaluación. Seguimos a la siguiente lámina, por favor. Pues bien, siendo todo este planteamiento que les he dado de lo que corresponde a la modalidad de educación a distancia, les quise un poco presentar aquí a manera muy resumida y concreta lo que tiene que ver con algunos elementos que con educación a distancia, porque a veces surgen iniciativas de generar algún tipo de diseño curricular, pero no tenemos como esos elementos e insumos adecuados o no sabemos cómo partir para realizarlo. Yo sugiero, bueno, con la experiencia que he desarrollado en la universidad y lo que he visto en el área de la evaluación curricular, considero determinante que es importante argumentar el proyecto académico, sesión filosófica y teórica de la educación a distancia. También es necesario, para poder hacer este tipo de trabajo de formación a distancia, establecer un modelo institucional. Esto se debe tener claro cuál va a ser la perspectiva, que se tiene que tener claro la perspectiva de la enseñanza. Ejemplo de ello puede ser si será en este caso tradicional, si va a ser una enseñanza técnica, si va a ser una enseñanza humanística o será crítica o síntesis. También se debe perfilar y tener claro entre los académicos que trabajan en ese diseño y que van a asumir esa concepción de modalidad de distancia, cuál va a ser la definición de ese aprendizaje, cómo se va a concebir el aprendizaje, cómo se va a asumir, ya que eso va a perfilar lo que va a ser esa forma de ver puesto. Hay que establecer los parámetros en cuanto a la evaluación. Por otro lado, es importante determinar los recursos de comunicación que van a prevalecer. Si serán medios impresos, si va a ser la televisión, si va a ser la radio, si va a ser la tecnología de la información o la comunicación, si va a ser los elementos web o interactivos. Eso también habría que aclararlo y definirlo al momento de iniciar un diseño curricular con esta modalidad. Por otro lado, es necesario definir el rol del docente, cómo se concibe ese rol de ese estudiante también y lo que se pretende en lo que respecta a su perfil profesional. ¿Cuáles son esas, vamos a decirlo así, esas competencias o esos objetivos que yo pretendo, vamos a decirlo así, los objetivos que yo pretendo alcanzar en ese estudiante? Otro aspecto es lo referido a si la forma de administrar ese currículum, si será bimodal o será unimodal. Si hablamos de lo bimodal, tenemos que definir que eso seríamos semipresencial o si hablamos de lo unimodal es que seríamos solamente a distancia. Y por último, en lo que yo considero de los aspectos para el diseño de un currículum, es determinar cómo será la estructura instruccional. En este caso de los cursos, en la educación a distancia, lo que es la experiencia en la UNA, llamamos cursos a las asignaturas, ¿no? O a las materias. Entonces, bueno, hay que definir cómo va a ser esa estructura instruccional y se debe apreciar eso que se definió en la estructura macro en cuanto a lo filosófico, a la perspectiva de enseñanza, a la concepción de aprendizaje y de evaluación, debe estar inmerso en esa estructura micro del currículum que serían los cursos o los programas. Se tienen que evidenciar esos aspectos y elementos en esta parte de la estructura instruccional. Ya aquí, con lo que corresponde a la parte del diseño curricular, hemos culminado el primer eje temático que me definí para esta presentación, que era lo correspondiente a la modalidad de educación a distancia. Ahora vamos a pasar a la siguiente lámina, donde les voy a explicar un poco, de manera bastante sintetizada, lo que es la experiencia en la Universidad Nacional Abierta
como una universidad pionera en la educación a distancia en nuestro país. Bueno, no sé si todos saben, pero la Universidad Nacional Abierta fue creada en el año 77 y en ella se considera un poco lo que son los principios de democratización, innovación y desarrollo autónomo. Como de características principales, lo que es el autoaprendizaje, la cobertura nacional en todo el país, estamos ubicados en todos los estados del país, y establece un sistema de educación a distancia de tipo interactivo. Y también se establece lo que es la diversificación de la modalidad en la formación. Aquí un poco les quise resumir lo que ha sido la parte del diseño instruccional en nuestra institución. Hablamos, aquí pueden ver en la lámina que tienen lo que es desde el inicio hasta la actualidad. Eso es bastante sintetizado, sin embargo, bueno, voy a tratar de hacer los aspectos más puntuales. Al inicio, la Universidad cuenta con alrededor de 11 carreras, actualmente tenemos 14 carreras, pero para el momento del inicio, en el año 77, esas carreras contaban con lo que eran los cursos o programas o asignaturas, que en este caso sería lo que corresponde a una universidad presencial, y se crearon unos materiales impresos. Estos materiales impresos, allí estuvo muy reconocido lo que era el medio maestro, que era uno de los elementos que más nos daba a destacar en el país, que eran esos libros, los libros UNA, ¿no? Los muy reconocidos libros UNA. También se contaba con lo que era un material audiovisual, entre otros, que podemos destacar un poco lo que fue la televisión para los años 80 y también lo que correspondía a la radio y medios y muchos videos y de nuestros estudiantes. Luego, en el año 2005, se hace una actualización de las carreras. En este sentido, se trató un poco de actualizar todas estas carreras que ya desde el año 77 se venían impartiendo, se mantienen las mismas carreras y se generaron algunos estudios de tipo técnico, ¿no? Y en este caso la universidad asume como decisión innovar un poco en lo que corresponde a la forma de hacer la enseñanza. Para esto dejó de lado lo que era el medio maestro o ese reconocido material UNA y pasamos a lo que era hacer planes de curso. Sintetizan un poco lo que serían los programas en una universidad presencial. El plan de curso está conformado por lo que corresponde a los objetivos de la asignatura. Allí se integra un poco también lo que tiene que ver con las estrategias instruccionales y las estrategias de evaluación. Y el estudiante, cuando obtiene ese plan de curso, allí está perfilado todo lo que es esa instrucción por parte del profesor en cuanto a lo que va a ser su proceso de aprendizaje. También se ingenió en la universidad hacer lo que eran guías instruccionales y selecciones de lectura. Las guías instruccionales se corresponden un poco a lo que tiene que ver más con esa explicación y esa enseñanza por parte del docente, donde se le da paso a paso una serie de elementos para que él pueda nutrir un poco más su aprendizaje, además de apoyarse con lo que corresponde al plan de curso. Y las selecciones de lectura se hicieron como una forma de apoyar también la parte de que el conocimiento actualmente es un poco cambiante. Entonces, bueno, se tienen las selecciones de lectura y esto es un poco va refrescando lo que tiene que ver con estos planes de curso. La universidad cuenta con, vamos a decirlo así, varios roles fundamentales en lo que es el proceso de formación. Trabajamos como un sistema integrado donde cada una de sus partes tiene una función importante y determinante para lo que es el proceso de formación. En primer lugar, puedo destacar lo que es la función del especialista en contenidos. Estas son las personas que diseñan
lo instruccional que diseña las estrategias de evaluación, y estas estrategias de evaluación e instruccionales pasan por un evaluador. Este evaluador valida y revisa y sugiere si es necesario hacer ajustes en cuanto a lo que es ese material, para luego pasarlo a los centros locales que están ubicados en todo el país, y que la figura o rol del asesor asume lo que es la función de impartir la enseñanza del estudiante que está a distancia. El asesor es una figura fundamental y determinante en lo que es este proceso de formación en el estudiante unista. También tenemos lo que es la figura del orientador, el cual le permite a los estudiantes, o le brinda a los estudiantes las herramientas necesarias para el apoyo. Sin embargo, bueno, también en lo que es la parte instruccional tratamos de llevarlos de la mano poco a poco, para que ellos vayan entendiendo lo que es este proceso de formación bajo esta modalidad. ¿Qué podemos decir entonces? Pasamos a la siguiente lámina, que tiene que ver con la evaluación. En la una, con todo lo descrito hasta ahora. Bueno, desde sus inicios hasta el año 2020, se tenía un predominio de la evaluación del estudiante entendido como rendimiento, en la cual se apreciaba un énfasis en el uso de instrumentos tipo prueba, y se daba un alto peso a los contenidos de índole conceptual. Aquí es importante destacar que en los centros locales los estudiantes iban en algunos momentos a presentar sus exámenes según un calendario de evaluación establecido. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa? El listo o ruptura que significó la pandemia para todos nosotros, porque yo creo que eso es algo que marcó a todas las instituciones educativas, y bueno, especialmente en esta que tenemos la modalidad de distancia. ¿Qué pasa? Toda esta situación de pandemia, aunado a la crisis universitaria que tenemos, que se nos hacía cada día más cuesta arriba lo que era la aplicación de pruebas de tipo presencial, nos impulsó a hacer algunos cambios en cuanto a la manera de evaluar a través de trabajos prácticos. En algunos casos, esta experiencia fue exitosa, y en algunos otros, bueno, no tanto, y se ha ido haciendo correctivos sobre la marcha. ¿Qué podemos decir en la actualidad? Hemos generado en la actualidad, hemos tratado de potenciar, ¿no?, lo que corresponde una evaluación más orientada a la generación de niveles altos de pensamiento, en la cual se involucran elementos de índole procedimental y actitudinal. O sea, queremos dejar un poco atrás lo que es ese aprendizaje memorístico o más conceptual. Es de hacer notar que, bueno, que a pesar de que se está haciendo todos estos cambios y gestiones con lo que es el apoyo de la tecnología, tenemos una preocupación y la inquietud, como siempre, constante en cuanto a lo que ofrece, ¿no?, la modalidad, la evaluación, ¿no?, para esta modalidad. Debido a que ese énfasis que se le ha dado a la tecnología, se cree que puede resultar un poco no tan válida la evaluación, o no es muy confiable, para lo cual se mantiene todavía algunos aspectos referidos a lo que es el control, ¿no?, se establece como un mecanismo de control lo que tiene que ver con la verificación de objetivos. Esto tiene que ver porque, como la mayoría de los estudiantes algunas veces tienen que presentar en línea, o algunas veces hacen trabajos prácticos, entonces el asesor, como garante y principal, vamos a decirlo así, responsable de que ese estudiante tenga un proceso adecuado de aprendizaje, él debe verificar o cerciorarse de que verdaderamente este estudiante es el que realiza la actividad. Entonces, por eso es que tenemos estrategias como que eso se mantiene desde la creación de la universidad, que es la verificación de objetivos. Eso se establece un poco para ir haciendo lo que es ese control.
de la evaluación. Mientras tanto, no se generen elementos que nos den garantía de que a los momentos de usar tecnología, estos estudiantes verdaderamente hacen un uso adecuado de la tecnología. Bueno, esto aquí ha sido el resumen de la Universidad Nacional Abierta. Espero bueno, que se haya comprendido. Cualquier duda la puedo aclarar al momento de las preguntas. Podemos pasar a lo siguiente, al siguiente punto. Bueno, aquí tenemos el tercer punto que tiene que ver con la pandemia. Yo traté de establecer un antes de la pandemia y el momento de la pandemia y el después de la pandemia, ya que, como podemos ver, la pandemia señala un poco a la educación a distancia y que fue determinante, ¿no?, para lograr que se pudiera dar el proceso educativo. Pero, en fin, en cuanto a los prejuicios que teníamos antes de la pandemia o que la mayoría de las personas tenían en cuanto a la educación a distancia, era que era vista con cierto desprecio, ya que era poco estimada y no era considerada como una modalidad educativa válida. También tenemos que únicamente se creía pues que la educación a distancia abarcaba lo que correspondía a la primera generación, que era cuando era esa enseñanza por correspondencia. Y esto es algo que no se debe pensar así, ya que desde que se incorpora, desde la segunda generación de educación a distancia, se considera la tecnología como determinante para lo que es el proceso de formación de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, tanto así como avanza la tecnología, va avanzando la modalidad. Por otro lado, se consideraba que la modalidad a distancia tenía cierta rigidez y es un sistema muy rígido de enseñanza y además que el material empleado era también muy rígido. Otro aspecto a destacar es que la concepción de que el estudiante era pasivo y que no interactuaba con sus pares o con el docente. Se veía también que era concebida como una modalidad muy restringida y poco democrática. En cuanto a la parte de la instrucción, se pensaba que era poco motivante y complicada para ser comprendida por los estudiantes. En cuanto a la evaluación, bueno, se decía que era poco confiable y que la mayoría de la gente no cree en este tipo de modalidades para lo que es hacer evaluación. ¿Qué pasa durante la pandemia? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, como podemos ver, durante la pandemia destacaron algunos aspectos, los cuales traté de sintetizar aquí, que es que se vivió en pandemia, se puede considerar educación a distancia. Allí pudimos ver que sin contar con un diseño adecuado, sin saber de educación a distancia, se pasó de la presencialidad a una educación a distancia. Se trasladó la metodología presencial a la enseñanza a distancia. Aumentaron los problemas de conectividad y de energía eléctrica en países como el nuestro, donde era imposible conectarse en horas de la mañana, en horas de la tarde, realizar actividades de tipo interactiva. Era algo muy cuesta arriba porque la conectividad comenzó a sentirse, ya que todo el mundo quería estar conectado y como hubo ese traslado, ese traspaso de que se intentó hacer lo que era lo presencial en la distancia, eso como que colapsó todo lo que era el sistema de conectividad de nuestro país. Por otro lado, se vio que el uso de la evaluación formativa fue casi nulo y no se veía lo que era la evaluación continua. Eso no se apreció en lo que fueron todos estos procesos. Se sentía una sensación de que había una poca garantía en lo que eran los procesos de evaluación. En cuanto al último punto, a pesar de que en ese momento
te podemos concluir, ¿no? De que debido a esas condiciones del confinamiento y lo poco adecuado de esa educación remota de emergencia, convergieron un sinfín de situaciones agobiantes para todos, pero se logró de forma atropellada lograr la formación, porque bueno, como ya sabemos, en los países, cuando uno está en pandemia o cuando uno está en guerra, lo que es la salud y la educación no pueden pararse. Entonces, bueno, a pesar de que hubo fallas, hubo situaciones traumáticas para algunos, se logró llevar a cabo la formación de una forma un poco inadecuada, pero se logró concretar. Esta educación remota de emergencia durante la pandemia. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, luego de todo esto, en cuanto a lo que nos deja la pandemia, yo creo que en lo educativo es necesario asumir, como expresa García Aretio, al señalar que los modelos educativos, más que ser híbridos, se deben integrar o complementar. Yo creo que en estos momentos de situación país, de situación mundial, yo creo que hay que tratar de complementar estos modelos para permitir que se logre el aprendizaje, ya que yo creo que lo más importante es que necesitamos en todo lo que estamos viviendo. Hay que combinar lo presencial y la distancia. Hay que saber armonizar el aprendizaje autónomo y colaborativo. Hay que equilibrar la comunicación vertical y horizontal. Hay que también combinar lo que corresponde a la comunicación sincrónica como asincrónica. Hay que ajustar los tiempos en el aula y fuera del aula y asociar la tecnología y los recursos convencionales efectivos con las metodologías activas. Aquí en esta parte corresponde, yo creo que el modelo ser adaptable y ser personalizado. Deben estar integrados entre sí necesariamente para poder lograr el éxito en la formación de nuestros estudiantes actualmente con las condiciones que tenemos. Por favor, la siguiente slide. Siendo así, ¿qué tenemos y qué nos queda por hacer? Como ustedes pueden apreciar en esta lámina, traté de resumir un poco algunos aspectos que yo considero que son complejidades y retos que tenemos como formadores. Y yo creo que aquí entramos todos, tanto la modalidad de educación a distancia como la modalidad presencial, ya que hay ciertas situaciones en lo tecnológico. En cuanto a lo tecnológico, podemos destacar que va muy rápida la tecnología va cambiando día a día, es una cosa que a veces no podemos llevarle el paso o el ritmo a la tecnología. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Yo creo que aquí es necesario, como reto que tenemos todos como formadores de profesionales, es necesario fomentar competencias pedagógicas y es importante que se asuma a la tecnología como una herramienta. Es necesario que esto se tenga claro porque en algunas ocasiones queremos que la tecnología esté por encima de lo que es la didáctica, de lo que es la formación, y no. La tecnología es una herramienta, así debe verse en la modalidad de educación a distancia y en cualquier otra modalidad. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos aquí con este reto en cuanto a lo tecnológico? Yo creo que es una oportunidad para buscar nuevas formas en los procesos de enseñanza, aprendizaje y de la evaluación con el uso de la tecnología. En cuanto al conocimiento, el conocimiento es cambiante, el conocimiento está allí, hay un montón de temas, uno busca alguna temática, bien sea en internet, por cualquiera de estos buscadores, y podemos tener un sinfín de argumentos, teorías, definiciones, hay muchísimo material. Entonces,
¿Qué tenemos como reto? Yo creo que es necesario que como académicos se logre determinar qué debemos enseñar y cómo hay que romper las barreras intelectuales y dar a conocer las nuevas tendencias. Esto hay que despertar un poco en nuestros estudiantes ese conocimiento en cuanto a qué aprender y cómo aprenderlo. Entonces pasamos a lo que sería la oportunidad. Yo creo que hay que asumir cambios en la manera de ver el conocimiento, fomentar el para qué y qué se debe aprender. Hay que ver qué cosas son adecuadas y qué cosas no son adecuadas para estas nuevas generaciones, para poder formarlas de una manera exitosa, porque ya que a veces uno se siente que tanto conocimiento abruma, y también es de hacer notar en cuanto a este aspecto del conocimiento, es que en países como el nuestro, uno como profesional en la docencia, uno aprecia al momento de buscar algún tipo de información en alguno de estos espacios que estamos como un poco restringidos. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que estar también despiertos y establecer enlaces con personas en el exterior para que puedan brindarnos información, textos y nuevas tendencias en torno a las temáticas. Bueno, en cuanto a las complejidades en la formación, si tenemos lo tecnológico y lo que corresponde al conocimiento, vemos que necesariamente la formación va a ser vista también, vamos a ver que es necesario hacer cambios y adaptaciones. ¿Cuáles serían, desde mi punto de vista, estos retos? Yo creo que es necesario establecer modelos adecuados de enseñanza y aprendizaje, concebir la evaluación como un elemento determinante del éxito académico y no como un mecanismo excluyente o de poder. Yo creo que es necesario que se vea la evaluación desde el aprendizaje y no la evaluación del aprendizaje. Eso son como elementos que van a ser como marcar una diferencia en la forma de hacer esa evaluación. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos en este aspecto? Yo creo que es importante promover lo que son innovaciones que permitan la integración de modelos institucionales y situaciones actuales. Bueno, si estuviéramos en un país normal, yo hubiese dejado estas tres complejidades que es tecnología, conocimiento y formación, pero como no estamos en un país normal, entonces, bueno, yo consideré agregar estos aspectos que tienen que ver con las condiciones de país y la realidad universitaria. Lastimosamente, vemos en la actualidad que hay limitantes, ¿no? En cuanto a lo que es la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Estamos observando que se asiste a una escuela pública una o dos, o cuando mucho 3 veces por semana. Entonces, yo creo que es necesario pero hacerlo de forma adecuada, porque no todas las personas pueden tener conectividad, no todas las personas tienen posibilidades de tener una computadora, de tener un teléfono inteligente, entonces hay que generar una diversidad en lo que es la formación y la evaluación, que propicie la inclusión sin discriminación, porque sí, es importante, hablamos de tecnología, hay nuevos avances, pero ¿qué pasa con una población que está allí, que se viene formando de una manera poco adecuada, porque solo asiste a clases una o dos, o cuando mucho 3 veces por semana? Bueno, yo creo que hay que mirar el ojo, hay que voltear hacia allá y crear esos mecanismos de verdad como formadores de estos nuevos docentes, de generar mecanismos que permitan esa educación que sea incluyente y que no excluya porque no se tengan los equipos y los recursos tecnológicos. En cuanto a la realidad universitaria, bueno, lastimosamente es necesario y tenemos como reto lo que es hacer las redes entre académicos que permita una construcción integral y alternativa de modelos adaptados a la realidad que tenemos actualmente y a las particularidades que tenemos actualmente. Para ello, yo creo
es una oportunidad importante y grande que tenemos como instituciones universitarias, lo que es la colaboración entre pares, hacer redes institucionales que nos permita hacer encuentros, discusiones, hacer intercambios de experiencias, de ideas y de formas de aplicar los procesos de enseñanza y aprendizaje que tenemos y de evaluación que tenemos actualmente para poder generar nuevas propuestas adecuadas y, bueno, seguir innovando, porque no podemos desistir en todo este proceso que tenemos como instituciones, a pesar de tener unas situaciones bastante complejas en cuanto a lo que es el presupuesto. Bueno, viendo todo este panorama, podemos pasar a la siguiente lámina. Esto es a manera de reflexión. Yo creo que en la actualidad es importante concebir que la evaluación hay que repensarla. Es necesario que tenemos que repensar la evaluación ante el surgimiento de todas estas alternativas educativas emergentes, ¿no? que están saliendo a la luz con todo esto de la bimodalidad, de que muchas instituciones están pasando a la modalidad a distancia. Yo creo que hay que mirar con mucho cuidado, y también en la presencial es necesario, porque hay algunos aspectos que están confluyendo en todos estos procesos educativos, como lo son los cambios tecnológicos, el conocimiento que día a día es cambiante, la participación, la manera de ver esa participación de nuestros estudiantes, del docente, ese rol que tiene el docente de mediador está cambiando. Entonces son cosas que hay que ver y ver cómo vamos haciendo esa adaptación de la evaluación, ya que vemos que es necesario que se haga un proceso continuo y formativo al momento de evaluar. O sea, yo creo que lo formativo es su esencia. O sea, hay que hacer esa parte formativa, hay que retroalimentar a nuestros estudiantes permanentemente y permitir que ellos se puedan autorregular. Otro aspecto importante y que viene se desprende de este elemento es la autoevaluación. Que esto es una parte primordial, ¿no?, de todo el proceso que realiza el estudiante, ya que ellos deben ser conscientes de cómo aprenden, cómo organizan sus pensamientos, cómo estaban al inicio, cómo están en el proceso y cómo están al momento que finaliza el curso o la asignatura, de qué les sirvió, de qué otros elementos pueden ellos investigar en relación a la temática en estudio. Entonces son aspectos que nos van abriendo como luces hacia lo que tenemos que hacer en evaluación. Otro elemento determinante es que se debe evaluar orientado por las metodologías activas. ¿Por qué asumo esta parte de lo que tiene que ver con las metodologías activas? Porque es importante que esas metodologías activas permitan lo que es el aprendizaje cooperativo, lo que es ese aprendizaje colaborativo, ese aprendizaje basado en proyectos, en estudio de casos, en hacer resoluciones a problemas en situaciones reales. Yo creo que hay todo un abanico de posibilidades en el tema de la evaluación y de cómo debe ser vista actualmente. En este sentido, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Yo creo que por lo expuesto hasta ahora y lo que ha sido todo este planteamiento, es necesario que se conciba un poco o pensar en la posibilidad de lo que es la evaluación auténtica como una propuesta para la educación a distancia. La evaluación auténtica es una evaluación, es un enfoque de la evaluación que tiene más o menos como 20, 30 años, pero que suele usarse en lo que tiene que ver con los modelos por competencia. Eso es muy utilizado en modelos por competencia, pero que yo considero que pudiera como considerarse y mirarlo como una posibilidad de ser aplicado en esta modalidad. ¿Por qué?
¿Por qué lo digo? Bueno, porque esta evaluación auténtica propicia lo que es el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes a través de actividades de evaluación que parten de lo que son sus experiencias reales. Esta evaluación auténtica, como vengo haciendo el énfasis, permite identificar qué sabe ese estudiante, qué es capaz de hacer el estudiante a través de diferentes procedimientos y modos de ver la evaluación. Otro aspecto que podemos destacar de la evaluación auténtica es que el aprendizaje se demuestra a través de lo que son esas evidencias cotidianas o experiencias de vida. Y exige al docente que integre nuevas estrategias y procedimientos de evaluación más orientados al proceso que a los resultados. Por otro lado, propicia lo que es esa responsabilidad en ese estudiante de lo que es su propio proceso de aprendizaje. Para la siguiente lámina, por favor, esta evaluación auténtica tiene autores como Ahumada, que habla un poco de esta evaluación auténtica, y hay otros autores, ¿no? Pero uno de los que más hace énfasis y ha trabajado en la evaluación auténtica es Ahumada. Bueno, quise un poco caracterizar lo que corresponde a la evaluación auténtica, algunos de sus aspectos determinantes, que es opuesta a la evaluación tradicional, estimula, por supuesto, lo que es la participación, tiene un énfasis en ese aprendizaje significativo, lo que es la autoevaluación, lo que es la conciencia de esos procesos que tiene ese estudiante para lo que es su formación. El docente tiene un rol, obviamente, que activo, y es el acompañante de ese proceso de aprendizaje del estudiante. Esto se puede dar a través de lo que son estudios de caso, las soluciones a problemas, la investigación, el análisis, las aplicaciones en contextos reales, entre otras muchas actividades que se nos pueden ocurrir. Y el énfasis de esto está dado en lo que es la retroalimentación. Esto nos replantea un poco lo que es toda la práctica pedagógica y también promueve lo que es la comunicación y la interacción entre estudiante y docente. Y nos va a permitir construir, representar, interpretar y crear nuevos conocimientos y nuevas formas de ver también estos procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Para cerrar, la siguiente lámina. Les quería hacerlo con esta expresión de Albert Einstein, que él habla de que todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Yo creo que todos nosotros como evaluadores y bueno, este equipo de colegas que de pronto estarán egresados de esta maestría, es importante tener claro que nosotros como evaluadores debemos conocer a ese estudiante, debemos saber si esas estrategias de evaluación son las más adecuadas, si son las más coherentes y son las más precisas, porque esto puede marcar a un estudiante a lo que puede ser su fracaso o su éxito académico. Bueno, muchas gracias por su atención a todos y espero que hayan comprendido un poco lo que ha sido toda esta síntesis de toda mi experiencia en la modalidad de educación a distancia. Bueno, le damos las gracias a Joana por compartir su experiencia, pues sus saberes con nosotros desde la Universidad Nacional Abierta, pues que es la universidad pues que por excelencia pues ha trabajado con la educación a distancia. Bueno, sin más, vamos a abrir el espacio para la interacción. Pueden levantar la mano los que deseen tener el derecho de palabra para en este momento entonces interactuar con nuestra ponente. Félix García tiene el derecho a palabra. Hola, profesora. Excelente exposición, me encantó. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos, Félix. Te escuchamos. Gracias, Félix. Ok. Mi pregunta es la siguiente. O sea, veo que es un trabajo bastante grande, ¿no? Yo creo que, como usted lo mencionó, eso implica un trabajo cooperativo entre los docentes. Esa planificación conjunta. Qué alegría está haciendo su planificación de manera conjunta con sus profesores. Hay resistencia, sobre todo en esos ramos
en que trabaja especialistas, por ejemplo, el profesor de castellano, del área de castellano, de matemática, que no quieren trabajar de manera conjunta con otros docentes. ¿Okay? No sé qué piensa usted referente a eso y cómo podrían hacer los profesores para trabajar, no sé, de esa manera cooperativa, que sea con proyectos o no sé, pero ¿qué recomendaría usted referente a eso? ¿Qué piensa usted referente a ese tema? Bueno, Félix, entiendo que tú trabajas en Fe y Alegría por lo que acabas de comentar, ¿verdad? Sí. Ok, fíjate, en cuanto a la resistencia que presentan algunas veces los académicos y nuestros colegas, ¿no? En las instituciones, yo creo que es importante que se haga un poco valer lo que es esa importancia de la formación de los estudiantes. Yo creo que es un poco a partir mira, estamos haciendo esto, nos está dando estos resultados, vamos a ver si haciéndolo de esta forma podemos lograr estos otros resultados por el bien de los niños, ¿no? De las personas que se están formando. Y allí hay un trabajo bastante complejo, porque a veces cuando uno es evaluador no es bien visto, ¿no? No te quieren como mucho porque hay como una especie de estigma de que uno es visto como un poco fastidioso o es muy Sí. quisquilloso. Entonces yo creo que es un poco ganarse a la gente y buscar todos los elementos y estrategias que tengan a nuestro alcance. Hay que enamorarlos del proyecto, hay que hacerlos sentir en primer lugar que ellos son partícipes y que ellos aporten ideas a ese proyecto que se está haciendo. Yo creo que si ustedes lo presentan y lo ven un poco como que cabizbajos, que no quieren participar, es buscar algún tipo de estrategia motivante que ellos puedan participar. De pronto, a lo mejor las horas en las que establecen las reuniones no son las más adecuadas, o de pronto invitarlos a que se cree un espacio de compartir entre pares, que sea simplemente de unos cuantos minutos, porque sabemos que los procesos académicos a veces no nos permiten nada de esto, pero yo creo que es importante hacer una pequeña discusión y ver, bueno, qué propones tú, qué podemos hacer, integrarlos, involucrarlos. Mira, está esto. ¿Será que puedes proponer una cosa? O hacemos subproyectos y tú vas a participar como responsable de tal aspecto del proyecto, y para como involucrar a esas personas a que ellos también van a ser responsables de lo que se está haciendo y no que se vean como unos simples ejecutores del proyecto, sino que ellos también se involucren y sean responsables. Yo creo que por allí pudieran estar las alternativas de solución en cuanto a la resistencia de estos docentes. Gracias, profe. Gracias. A la hora de... ¿Tienen alguna otra pregunta? Creo que la profe se le cayó. Tiene derecho de palabra Wilfredo, tenía el micrófono cerrado, disculpe. Okay. Tiene derecho de palabra Wilfredo Rodríguez, que es estudiante de la maestría. Hola Wilfredo, ¿cómo estás? Hola, profe. Mire, me gustó mucho lo que planteó y me pareció súper interesante esos planteamientos, porque también yo trabajo en media general y bueno, nos hemos visto, no hemos podido deshacernos de la parte de la parte tecnológica, sino más bien la hemos tenido que integrar frente a las situaciones, como dice, que se presentan en el país. Dentro de poco vienen elecciones. Hubo algunas situaciones en las cuales los colegios tuvieron que utilizar esa herramienta. Pero hay una inquietud que siempre me ha surgido, porque usted dice que, bueno, que la evaluación auténtica propicia o en la evaluación auténtica uno trata de propiciar el autoaprendizaje por parte del estudiante. De pronto, en el caso de la educación universitaria, es decir, el estudiante tiene otra perspectiva, otros intereses, y de pronto eso le permite participar de las clases, tener una participación activa en clases, pues. Pero en el caso del bachillerato es muy complicado de pronto generar esa participación o propiciar esa participación y propiciar ese autoaprendizaje.
Por darle un ejemplo, nosotros hemos estado trabajando en unos proyectos allí en el colegio por la Semana del Libro, y hoy, por ejemplo, cuando voy a preguntarle a mis estudiantes sobre el contenido que he estado colgando en el Classroom, me di cuenta que ninguna lo ha revisado. Yo les había dicho también de entregar una rosa y un libro como un gesto por San Jordi, y resulta que nadie se acordaba porque, bueno, evidentemente no revisan. Ahora mi pregunta es, ¿qué sugiere, o de pronto desde la universidad de donde usted está, o la educación a distancia, qué sugiere usted que pudiésemos hacer los docentes de media general para propiciar ese autoaprendizaje, o por lo menos propiciar esa participación activa pero de bachillerato dentro de o en las clases, o en la evaluación, o en la educación? Ok. No sé si me Bien. expliqué. Sí, sí, bueno, un poco, no vamos a volver, yo creo que a volver a lo que teníamos antes de la pandemia, de que estaba lo presencial, estaba la distancia, y habían como, se veía como que esa separación, ¿no? Ya yo creo que ahorita estamos como que hay que buscar lo que es la integración. Entonces, en vista de lo que tú planteas en cuanto a los estudiantes, que tú dices que, bueno, si aplicas un poco lo que es la bimodalidad. Si lo haces de esa manera, son estudiantes de bachillerato, son muchachos que no tienen como que esa estructura en cuanto a lo que es esa madurez en cuanto a lo que son sus procesos mentales. Yo sugiero que trabajes con ellos en la parte de la metacognición. A ver, cómo te va, un poco como para hacer estrategias metacognitivas con ellos de cómo ellos aprenden. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes proceder? Yo creo que si bueno, ya ahorita estás en el tercer lapso, ya sería para el nuevo año escolar, pudieras trabajar como con una especie de programa o un calendario de actividades, y donde se especifique todo lo que el estudiante tiene que hacer. Va a ser durante ese periodo o lapso. Cuando tú se lo muestres a ellos, ellos allí tienen que ver como que donde tú les preguntes, o sea, hacer como una especie de esquema de un cuadro donde ellos van a rellenar cuáles serían esas ideas previas que tienen en torno al tema, que conocen ellos del tema, qué expectativas tienen de lo que va a ser la asignatura que tú estás impartiendo, y luego vayas como haciendo ese seguimiento de ese proceso, o sea, de cómo se sienten, por ejemplo, cuando ya finalice ese periodo escolar, cómo se sienten, cómo en función de lo que ellos entregaron en esa primera actividad, cómo han visto que es su evolución. Y enseñarlos un poco, porque yo creo que es algo de que en estos momentos no se ve como esa estructura de los estudiantes. Entonces yo creo que es enseñarlos un poco a tener esa madurez, porque son estudiantes de mega diversificada que pronto irán a una universidad. Entonces, bueno, es despertar en ellos esa conciencia de que, mira, ustedes tienen que estar claros de que hay un conocimiento, ustedes obtienen el conocimiento, pero cómo ustedes organizan ese conocimiento. Entonces, ir propiciando un poco el ser conscientes de cómo aprenden. Yo creo que con la parte de estrategias metacognitivas lo pudieras lograr. Cosas muy simples como que sé al inicio cómo voy en el desarrollo y qué logro cuando ya veo el cierre de ese periodo o lapso, para que ellos se den cuenta de cómo estaban antes y cómo han estado en el proceso y cómo van a estar al final. Es un poco que vayan haciéndose conscientes. Y lo otro es que ellos lleven como una especie de lo que uno llama en el portafolio, pues que se organicen por portafolio. Eso también te da como que otras estrategias para que ellos tengan esa forma de organizarse y de ser consecuentes en lo que es su aprendizaje. Y cuando uno lleva un portafolio, es una experiencia que he visto, ¿no? Que se desarrolla muy bien, porque
cuando uno se enfrenta con ese estudiante que le pregunta cómo ven, cómo van, porque no es solo hacer la compilación de tareas, no, sino es ir más allá de esa compilación de tareas. Entonces yo creo que por ahí tienes algunas ideas, Wilfredo, que te pueden ayudar en lo que es esta formación. Yo creo que es importante no desistir y seguir allí como que buscando nuevas estrategias. ¿Oíste? Espero que te sirva en algo mis orientaciones. Sí, sí, profe, muchísimas gracias. Gracias, Wilfredo, por tu pregunta. Gracias, profe Joana, por su respuesta. Luis Enrique Aguilar tiene la palabra y está en el orden Arnaldo Linares después de Luis Enrique. Hola, buenas tardes. Bueno, profe, me gustó mucho pues su presentación. Gracias por compartirla con nosotros. Cuando hablaba un poco sobre los prejuicios de la educación a distancia, recordé mucho cuando yo estaba en bachillerato, mi vecino de al lado era profesor de matemática y él estaba cursando, no recuerdo qué, una carrera en la UNA. Y entonces él me decía, no, es que esto es por... me mostró un libro. Yo tengo que ir a buscar este libro cada cierto tiempo y con esto estudio. Y yo veía que eso era algo oye, como que difícil de que yo en ese momento podía concebir en mi cabeza que uno podía estudiar así. Hasta que, bueno, que la pandemia pues nos dio una cachetada a todos en la cara y que, bueno, mira, o sea, o corres o te encaramas. Sin embargo, profe, no sé si de repente usted, dentro de su experiencia en la educación a distancia, esté de acuerdo o no con esta perspectiva que tengo referente a eso. O sea, yo siento que sí, los tiempos han cambiado y tenemos que evolucionar. Y ciertamente muchas cosas de la educación a distancia llegaron para quedarse y no creo que sea posible un regreso a lo que era tradicional en un momento. Sin embargo, bueno, siempre todo cambio genera una resistencia. Fíjense, por ejemplo, una de las cosas que implementamos en el colegio donde yo trabajo y creo que en la mayoría de los colegios privados es el tema de las aulas virtuales, sobre todo en el tema de Google Classroom. Por allí pues siempre montábamos contenidos, aquello y lo otro, pero cuando termina el tema de la pandemia, ya prácticamente los muchachos es raro que ellos revisen el Classroom, a pesar de que uno les monte allí material para complementar mucho lo que hacemos en clase y de manera de tenerlos también activos en casa, pues ellos a veces cuando uno les dice, mira, pero o sea, recuerden, ¿no? Les llegó el correo, la notificación, el aula virtual, el Classroom, y muchas veces la respuesta de ellos es, pero es que profesor, la pandemia ya pasó. Y yo, bueno, ya va, pero es que tenemos esta herramienta. E incluso yo, antes de la pandemia, yo trabajaba con un portal que se llama Weebly y con eso uno pues creaba páginas web y yo también pues ahí publicaba mis cosas. Lo que hice fue pues después migrar al tema del Classroom. Entonces, bueno, hay un tema con nuestras generaciones de estudiantes ahorita en bachillerato. No sé si es por apatía o por sencillamente resistencia a eso, a los cambios, que ellos ven como que, bueno, mira, el Classroom era nada más en pandemia. Ahorita, o sea, es lo que me estás dando aquí. Y no lo ven ni siquiera como una estrategia de comunicación. Y otra cosa, profe, es que yo a veces reflexionando pienso que muchas cosas de la educación a distancia, o sea, están muy bien, pero no están para una población de adolescentes, diría yo, por el hecho de que requiere lo que una de las cosas que mencionaba, un nivel de compromiso por parte del estudiante, que se dé cuenta de que él es el principal protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje y que tengo que también pues, ir sobre la marcha en los contenidos que estoy trabajando. Y muchas veces pues, nos pasa lo que comentaba Wilfredo, es como que tener que luchar contra la apatía de los muchachos y que la educación a distancia requiere un nivel de responsabilidad, de compromiso y de autocontrol mayor que no estoy seguro que un adolescente promedio lo tenga. Y si de repente en la forma presencial a veces que desmotiva un poco ver la postura de la mayoría del promedio de nuestros muchachos, oye, de repente en modalidad a distancia puede que sea más complicado. Y eso es lo que me quedó mucho desde esa pandemia, que, oye, conectarnos de repente en Zoom, bueno, porque como trabajo en un colegio privado, pues la cosa es un poco más, el panorama es más sencillo y más bonito que pensar en la realidad de un colegio público, ¿no? Claro. Pero entonces nos conectábamos en Zoom y recuerdo que entonces todo el mundo con las cámaras apagadas, a veces era raro cuando alguno participaba y uno sentía que estaba en un monólogo, ¿no?
Seguramente en la educación superior pues es diferente porque los que están allí pues quieren estar allí. Muchas veces nuestros muchachos están allí porque bueno, no les queda de otra, porque los para el papá y la mamá para que vayan al colegio. Entonces bueno, Claro. eso, profe, muchas gracias. No, gracias a ti por compartir tu experiencia y lo que ha sido tu percepción en cuanto a lo que es la educación a distancia. Fíjate que esa experiencia que tiene tu vecino, es importante saber bueno, que la educación a distancia nos permite eh, tener unas características personales, ¿no? Y nos distingue, que es esa independencia, esa autonomía, esa responsabilidad y esa autorregulación que uno tiene en lo que es el proceso de formación. En torno a lo que son, es la inquietud que tú estás planteando del compromiso y la empatía que puede tener el estudiante actualmente, sobre todo esta generación de jóvenes, yo lo he notado porque la universidad, a pesar en sus inicios, ser una universidad que estaba orientada a lo que era adultos contemporáneos o adultos ya con una carrera, era mayormente esa población estudiantil. Ahorita con todo el proceso de cambio sí se ha visto que hay muchos jóvenes estudiando en la universidad. Y he visto que, bueno, que a muchos no les gusta leer, y aquí tienes que ser muy sistemático, tienes que ser saber tener estrategias para lo que es la lectura rápida, tienes que saber algunas estrategias en cuanto a organizarte, tienes que ser muy organizado. Si tú no te organizas, no te estructuras, no vas a poder sentirte bien y cómodo en la modalidad. Entonces, es algo que uno ha visto y uno aprecia en estos estudiantes, les cuesta mucho, algunos que desisten y otros que sí siguen en la modalidad, pero sí se nota que les cuesta porque no agarran como el ritmo de la modalidad a distancia. Uno lo aprecia mucho en los estudiantes jóvenes, suele verse en ellos, y ellos por lo menos se manda la información, se tiene la información que la pueden ver en los espacios que tenemos, y ellos llaman: no, profesora, yo no veo nada, profesora, por favor, ayúdame, ¿qué tal cosa? Entonces ahí uno ve que están como un poco perdidos, pero es porque no tienen sistematización, no están como ordenados, no son organizados, no revisan bien, no leen. Aunque la universidad tiene lo que es un curso introductorio donde ellos les damos algunas estrategias y elementos para el estudio a distancia, hace falta esa madurez que yo no sé. Claro, lo que pasa es que es una población, una generación que viene ahorita y que yo no sé si quiere todo como, o sea, que todo tiene que ser como muy rápido, muy así, muy sintetizado, muy pastillita. Entonces, como diríamos coloquialmente, pero ellos como que no se adaptan. Entonces, bueno, uno tiene que irlos llevando de la mano, y bueno, en este caso el orientador en la universidad tiene una función extremadamente importante. Te quería comentar en cuanto a lo que tú hablas del grupo, ¿no? Ustedes también tienen esa aula virtual y está allí como dormida. Debieras como que, yo no sé si ustedes lo tienen claro al momento o sea, de que es necesario utilizar el aula, no dejarlo solo como un recurso, vamos a decirlo así, adicional, sino hacerlo obligatorio, o sea, que ellos se tengan que ver obligados en algún momento de su actividad académica de ir al aula virtual. Yo creo que es una forma de que no se pierdan esos espacios, no perderlos, y que así ellos también vayan trabajando lo que es esos procesos de organización y de buenos hábitos de estudio, porque cuando tú utilizas todo lo que son las herramientas que te brinda la institución, tú estás aplicando buenos hábitos de estudio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, profe Joana. Tiene la palabra el profesor Armando Linares y está en orden de aparición la profesora Aymara. Profesora Arnaldo, puede intervenir. Bueno, buenas tardes. Gracias, profesora Joana. Gracias por su intervención, por su ponencia. Me agradó bastante. Creo que muchos conocíamos a la UNA, pero me gustó que hiciera el recorrido histórico de cómo trabajaba la UNA, ¿no? Porque creo que al menos yo no sabía cómo trabajaba como tal, y agradezco mucho de eso y aprendí bastante de la UNA.
Bueno, considero yo que también sobre la evaluación a distancia, a diferencia, cuando universidades como la UCB la adopta, que tiene que tomar en cuenta también la infraestructura. Bien, si el docente o no está capacitado, si tiene las condiciones sociales, económicas para asumir también ese reto. A diferencia de la UNA, es una universidad que nació así, y entonces la UNA sabe cómo trabajar así. Entonces, cuando se asumen esos otros retos que nos tocan, por ejemplo, en la Escuela de Educación, nosotros trabajamos con los estudios universitarios supervisados, los EU, hay veces que nos encontramos con realidades, en núcleos como Puerto Ayacucho, que a veces el estudiante no tiene ni cómo, el núcleo no tiene corriente. Entonces son realidades que como la universidad pero también era una pregunta que había una parte de su presentación que usted habla sobre cómo evaluar, voy a utilizar la palabra evaluar, cuando que el estudiante de verdad haya hecho las evaluaciones, cuando manda usted evaluaciones de trabajo práctico, te hablo de que usted utiliza como mecanismo para verificar que de verdad haya sido el estudiante o la estudiante quien lo haya hecho. Entonces, la pregunta mía va, que ¿cómo son esos mecanismos? ¿Eso es algo de usted, que usted implementa en su clase? ¿O hay algo de la UNA como tal? O sea, la UNA tiene como un mecanismo que le dice a usted a los docentes, mira, esta es la forma como ustedes verifican si el estudiante de verdad, ese trabajo que le mandamos a hacer, de verdad lo hizo esa persona. Ok, hola Arnaldo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Fíjate, en cuanto a lo que tiene que ver con la verificación de objetivos, así lo llamamos. Anteriormente, la universidad estaba muy marcada por lo que era la evaluación del rendimiento estudiantil a través de pruebas. Estas pruebas eran presenciales. Esto se venía haciendo en la mayoría de las asignaturas. Muy pocas asignaturas asumían lo que era el trabajo práctico, o esas asignaturas prácticas eran muy pocas. ¿Qué pasa? Vino todo este proceso complejo de crisis presupuestaria en las universidades, ya no pudimos en lo que era la reproducción de la prueba, se nos hizo más cuesta arriba y se nos viene la pandemia. A raíz de la pandemia, a partir del año 2020, se hizo en la universidad lo que fue un cambio, una modificación como transitoria de hacer trabajos sustitutivos de prueba en aquellas asignaturas que tenían prueba. Estos trabajos los realiza el especialista en contenido, se establece una fecha, un calendario de evaluación donde estos trabajos se publican, se envían a los centros locales y los asesores, que son los responsables de dar lo que es la parte de la instrucción, de lo que es la enseñanza, vamos a decirlo así, el proceso de enseñanza y el proceso formativo de estos estudiantes, les imparten lo que es ese seguimiento y supervisión, acompañamiento y esa mediación de ese aprendizaje. Cuando el asesor es el que es como él es la cara de la universidad ante el estudiante. El asesor, él debería, se establecen, hay unos lineamientos que uno hace lapso a lapso, donde uno les hace como una especie de esquema, eso lo estuve diseñando yo desde el año 2020, donde ellos tienen como unas pautas a seguir en torno a cómo va a ser el proceso de interacción con ese estudiante, qué es lo que tienen que hacer. La universidad anterior tiene una normativa de evaluación. En esta normativa de evaluación estaba previsto lo que era la verificación de objetivos cuando había alguna duda en cuanto a si ese estudiante hizo o no hizo la actividad. Entonces, se trata un poco de hacer toda una especie de trabajo bastante complejo, porque el especialista que elabora ese instrumento de evaluación, ese trabajo práctico, se le pide que hagan estrategias de tipo formativo, que permita que el asesor pueda hacer el acompañamiento al estudiante de lo que va a ser la actividad que tiene que realizar, y también de lo que tiene que ver con la autoevaluación del estudiante. No es un trabajo, no ha sido fácil, porque hay algunos que otros que
a veces no acatan, ¿no? Entonces, bueno, uno trata de hacerlo con lo que se puede y, bueno, y buscando alternativas para aquellos que no lo hacen. Entonces, en la medida que el asesor perdón, el estudiante realiza la actividad, entrega el trabajo, el asesor, que es el que más conoce e interactúa con ese estudiante, porque ellos generan a veces chat, hacen actividades presenciales, muy puntuales, entonces ellos conocen un poco lo que es ese estudiante. Entonces, cuando ellos ven el trabajo que entrega el estudiante, ellos hacen como una especie de presentación, vamos a decirlo así, cuando lo requieren, cuando ellos ven que, por ejemplo, hay una redacción que no se corresponde a lo que es la forma de hablar ese estudiante, porque ellos interactúan más con el estudiante y lo conocen. Entonces, bueno, hacen como que esa verificación de objetivos para ver si verdaderamente ese estudiante hace o no hace el trabajo práctico. Nos ha pasado de que muchas veces, bueno, la gente dice, no, la inteligencia artificial, tal cosa, pero ahorita hay elementos que nos ayudan un poco a conocer cuando es por inteligencia artificial, porque a veces uno dice, no, sí, la inteligencia artificial, pero hay que saber que no todo lo sabe la inteligencia artificial. Yo creo que tiene una forma de hacer una redacción bastante genérica, entonces, bueno, yo creo que uno como docente tiene que estar como atento a las señales y, bueno, lo importante que es hacer la evaluación formativa de conocer a ese estudiante porque te permite ver si verdaderamente fue o no fue el estudiante y, bueno, con lo que es la verificación de objetivos o lo que pudiera ser una confrontación mira, pero ¿por qué tú pusiste esta cosa aquí? ¿Pero por qué tú dices esto? O sea, como que interpelarlo para garantizar un poco esa confiabilidad en lo que es este proceso de evaluación. En cuanto a lo que tú comentabas de la experiencia que tienes en EUS, eso lo vivimos nosotros semanalmente en cuanto a que aquí hay muchos problemas de luz, hay problemas de todo tipo y, bueno, hay una experiencia que se hace, una prueba que se realiza en la plataforma. En una plataforma virtual, ellos tienen un tiempo, un lapso estimado para realizar esa actividad. ¿Y qué nos ha pasado? Por ejemplo, en el caso de Amazonas, hace como 4 semanas atrás o 3 semanas, se aplicaba una prueba y se cayó, no había energía eléctrica, tuvieron como 5 días sin energía eléctrica. En ese caso se tuvo que aplicar un plan B. Se envió, fue una prueba directamente al jefe de unidad académica y esa persona, bueno, se hizo responsable con el asesor de la asignatura en aplicarla a esos 2 estudiantes que no pudieron presentar porque estuvieron sin luz en la semana anterior. Entonces, bueno, yo creo que como le planteaba hace un momento de lo que hablaba de la equidad y de la igualdad de oportunidades en cuanto a la enseñanza, yo creo que hay que tener una diversidad en lo que es la evaluación para que permitir que todos los estudiantes puedan tener la oportunidad. Entonces, en estos sistemas de modalidad a distancia y con estas condiciones de país que tenemos, hay que tener siempre como el as debajo de la manga para sacarlo en el momento que sea preciso, porque no podemos, nunca nada está como, nunca podemos dar nada por hecho y que esto va a ser así con esta forma de evaluar. No, eso nunca se puede hacer así porque siempre sucede una que otra cosa que hace que el sistema se caiga en alguna parte. Entonces, bueno, hay que tener el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. Es así. Gracias, profe Joana. Gracias, profe Arnaldo. Tiene la palabra la profesora Aymara y por último está la profesora Karelen Díaz. Profesora Aymara, tiene el derecho a palabra. Ajá, aquí estoy. Tenía problemas con el audio. Profesora Joana, usted en esta tarde yo creo que ha desatado un montón de cosas. Porque sí, yo estoy aquí. Espero sean cosas buenas. Casi que con una lista de dudas que tengo, de comentarios, de muchísimas cosas, pero obviamente el tiempo no es para tanto, para todas las cosas que quisiera formularle, ¿no? Sin embargo, hay un par de cosas que me gustaría que comentarlas, ¿no? Quizás no como una pregunta como tal, ¿no? Lo que pasa es que usted habló de
las nuevas formas de ver el conocimiento, ¿no? Habló acerca de qué enseñar, ¿no? Un poco pensando en ese boom, en esta cosa que tenemos, que hay tanta información, tanto documento que hay que revisar, tanto, que ciertamente, y muchos autores recomiendan que, mira, si ya, por cierto, hay un video por allí que lo enviaron en el grupo de los profesores que habla, es un profesor que habla de que no debemos estar enseñando ya tanto contenido, porque los contenidos los pueden buscar los estudiantes en internet, que nosotros los docentes deberíamos enfocarnos hacia otras cosas, ¿no? Sin embargo, yo veo que, no sé, me da la impresión de que en esto de la educación a distancia, hay un énfasis importante en los contenidos, ¿no? Entonces, quizás las nuevas tendencias curriculares, se están buscando otras alternativas. De hecho, hoy en día, hoy se cerró el Congreso Internacional y habla precisamente sobre esas nuevas tendencias curriculares. Entonces, quizás, ¿qué se pudiera hacer? Porque, bueno, ya esta es una pregunta. Porque hay otros elementos dentro del acto educativo, del acto didáctico, que están en juego en la presencialidad, ¿no? Esa interacción de cara a cara. Hace poco con mis estudiantes, un grupo de ellos decían, wow, nosotros necesitamos un docente empático, un docente que esté aquí con nosotros. Y entonces me pongo a pensar en eso, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué pasa con esos otros elementos que están presentes con las interacciones de cara a cara? Y que yo sé que esto es una cuestión trillada, profe, a lo mejor es algo que ya ustedes se han discutido muchísimo sobre la educación a distancia. Sin embargo, a mí me genera mucha duda porque precisamente estoy experimentando eso con mis estudiantes hoy en día. O sea, hay una necesidad de la presencia del docente, hay una necesidad como, digamos, en términos de emotividad, pues. Entonces, ¿cómo se hace entonces en estos casos la presencialidad, ese tipo de presencialidad en la educación a distancia? Hay otras cosas que quisiera comentar, por ejemplo, el asunto de la resistencia de los profesores, que lo comentó el profesor Félix, por allí alguien, no sé, que decía que hay un problema para el trabajo integral, ¿no? Entre distintos profesores. Yo creo que allí hay un asunto de sensibilizar a los docentes hacia ese trabajo conjunto e incluso no solo a los docentes, sino a los estudiantes también. Y creo en la formación, profe. Yo creo que hay un trabajo importante que hacer en la formación de los docentes, en el uso de todas estas herramientas, cómo abordarlas y cómo no perder esa otra parte subjetiva, pues que tenemos, que siempre está presente en las interacciones en los seres humanos, pues, por supuesto. Claro. Ay, profe, agradezco enormemente su presencia hoy y, y de verdad generó en mí muchísimas dudas, muchísimos deseos de seguir aprendiendo de estas cosas. De verdad, a mí el asunto de la educación a distancia, a pesar de que yo soy de la UNA, ayer estudié un posgrado, y resulta que mi experiencia fue diferente, pues diferente a esta que usted está comentando hoy en día, claro, por supuesto de los avances que ha habido con la tecnología. Claro. Mi experiencia fue diferente porque fue apenas tuvimos contacto con los profesores asignan las tareas, en fin, diferente. Pero esa interacción así no la hubo no hubo mucha, pues. Pero bueno, el asunto es que a mí me genera muchísimas
dudas, quiero seguir de verdad aprendiendo sobre esto y creo que una de las tareas que deben hacer profesores como usted, que conoce bastante bien esto, deben formar a otros docentes, es decir, debe convertirse en formador de formadores, de manera que nosotros, los que no tenemos esa preparación, podamos abordar estos procesos, digamos, con mayor confianza, porque confieso, yo lo estoy usando muy, muy tímidamente. De hecho, no creo que no llegue ni cerca a lo que es educación a distancia, sino uso de la herramienta para una asignación, para una cuestión. Entonces, yo creo que la formación aquí es vital para nosotros los que no tenemos ese conocimiento tan amplio de este tema. Bueno, profe, muchísimas gracias, de verdad agradecida por su participación, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes de verdad por la experiencia. Bueno, profe, así como puntual, así rapidito aquí le puedo decir que en cuanto a lo que usted dice de hacerlo atractivo, hacer atractiva la enseñanza que usted está haciendo en ese proceso, en esa experiencia que está desarrollando a distancia, yo creo que es importante un aspecto que usted habló del rol del docente. Fíjese que ya aquí el rol del docente debe cambiar, ¿no? Debe adaptarse a lo que es la modalidad y para ello yo le recomiendo pues lo que son la parte de estrategias instruccionales. Entonces, no solo usar la herramienta para que el estudiante haga o entregue alguna actividad, sino propiciar, por ejemplo, interacción en el grupo, si es una plataforma virtual, a propiciar interacción, por ejemplo, que un foro, crear una cafetería donde ellos se desestresen, y por ahí va haciendo cosas, va haciendo como esa construcción paso a paso y ir poco a poco, no de una vez, porque esto es un proceso. Esto no es de un día para otro, esto es un proceso bastante complejo, lo que es la modalidad y poderla llevar a cabo. Yo recuerdo cuando estaba en la maestría de evaluación con una profesora y yo comencé a hablar de la tesis que yo quería hacer y la profesora me dice, ¿de qué universidad eres tú? Y yo le digo, de la Universidad Nacional Abierta. Ay, no, eso es educación a distancia, eso es muy complejo, yo no puedo trabajar con eso. Me dio mucha risa porque ella me decía que esa universidad era muy complicada y de verdad es un poco compleja la educación a distancia, pero no es imposible. Una vez, yo creo que aquí lo importante es la estructura, la organización y tener todo claro y usar la herramienta como lo dije, la herramienta como la tecnología como una herramienta. Entonces, no dejar o no presumir que se entendió algo, dejarlo suelto, no, ahí todo tiene que estar claro, todo tiene que estar específico, las estrategias son siempre claras, uno tiene que ser como una especie de interacción con el estudiante bastante clara y precisa. No puedo cambiar, no puedo dar una instrucción un día o darla en una unidad, una instrucción distinta a lo que después luego hacer otra cosa o luego cambiar una fecha. Entonces todo tiene que estar totalmente coherente y desarrollado como sistema para que pueda darse la formación adecuadamente. ¿Qué otro aspecto pude tomarlo? En cuanto a la parte del peso en el contenido, ¿no? Que es algo normal. Yo creo que lo que ha sido la formación tanto presencial como a distancia, hemos tenido un fuerte peso en el contenido y más en la modalidad de distancia porque, claro, mayormente siempre se ha usado lo que es lo que es la parte del material impreso, pues lo que es la primera generación. Entonces, siempre se tiene como esa visión de que el contenido es lo más fundamental. Y bueno, yo cuando inicié en la universidad, yo recuerdo que los planes de curso, lo que yo elaboré, eso era de contenido repleto, porque yo sentía que el estudiante tenía que saberlo todo. Y cuando me evaluaron ese plan, bueno, pues que no me dijeron, que bueno, ¿será que el estudiante va a estudiar solo la asignatura que tú estás pensando dar aquí porque no le va a dar tiempo de más nada? Entonces, son cosas que uno tiene que ver qué es lo esencial, qué es lo importante y para qué ese estudiante tiene que saber eso, para qué es puntual ese conocimiento y que hacérselo saber a él. O sea, ahorita hay un montón de cosas de cualquier temática,
pero que de eso es muy importante para la formación del estudiante y según el perfil que se tiene. Bueno que, por ejemplo, si están desarrollando estas experiencias de aulas virtuales, de plataformas virtuales, de que hayan como unas pautas en cuanto a cómo va a ser visto el rol docente, cómo va a ser ese docente mediador, cómo van a ser esas pautas. Por ejemplo, puede decir, utilizar lo que son preguntas en cuanto a lo que son experiencias previas de la temática y luego proceder a lo que es la formación, a dar la instrucción de lo que tiene que hacer el estudiante y hacer la evaluación y luego ver ese resultado pidiendo la reflexión del estudiante. Si todos se organizan de esa forma, yo creo que pueden tener éxito en cuanto a lo que es la modalidad a distancia, usándolo así con esas experiencias que me imagino que son iniciativas particulares de ustedes como docentes, ¿no? Por lo que entiendo. Muchas gracias por sus reflexiones, profe Aymara, por sus inquietudes. Gracias, profe Joana, por responderme. Bueno, tenemos ahora como última intervención a la profesora Karelyn Díaz. Tienes el derecho a palabra, Karelyn. Gracias, profe. Bueno, ya han tocado como varios aspectos acá de lo que vamos a reflexionar, pero primero quería darle las gracias a la profesora Joana por el tiempo invertido en este espacio, ¿no? Que sé que pues seguramente ocupó el espacio de otras cosas para poder estar acá con nosotros, así que eso, bueno, lo valoramos en este espacio. Y bueno, muy grata de que traiga a colación como este debate, ¿no? Sobre la presencialidad, la distancia o la bimodalidad. Y creo que es algo que no podemos como cerrar los ojos, sino que ya estamos en tiempos que necesitan cambios, en tiempos que más bien la educación a distancia es importante porque ofrece pues múltiples beneficios, no solamente para los estudiantes, sino bueno, a los docentes, a las instituciones, nos permite acceder a información en tiempo real, incluso en términos de sostenibilidad también hay varios argumentos por ahí, porque bueno, ahorraríamos incluso transporte, papel y todo esto, ¿no? Que son los defensores como de esa tendencia hacia la sostenibilidad. Y en términos de eficiencia y costo, pues posiblemente también tenga sus beneficios. Y escuchándole lo que ustedes lo que están debatiendo en este espacio, creo que no podríamos hablar de educación a distancia como un concepto básico, ¿no? Sino como un concepto multidimensional que requiere también como implica apostar la excelencia como en varios entornos, no solamente como que, bueno, yo espero esto del estudiante, sino que implica considerar factores como qué hay en el diseño curricular, como qué necesito a nivel tecnológico, qué necesito del docente, qué necesito de los estudiantes y también qué necesito de la institución educativa, es decir, que es un todo, ¿no? Si algo no está funcionando, entonces tenemos que revisar como esos aspectos para poder hablar de calidad a nivel de educación a distancia. Por ejemplo, en términos de diseño curricular, tendríamos que revisar a ver en términos de contenidos relevantes y actualizados que se puedan dar bajo esta modalidad a distancia, las metodologías de enseñanza y aprendizaje que sean adecuadas también para impartir estos contenidos, ¿no? Que sean relevantes, cómo vamos a hacer esa evaluación sumativa, formativa. Y también de la tecnología, bueno, contamos con los recursos para las plataformas adecuadas para este aprendizaje que queremos gestionar. Contamos con estas herramientas o contamos con el soporte técnico suficiente, ¿no? Y de los docentes, bueno, también tenemos ahí, ustedes seguramente pues tengan más fortaleza, por supuesto que sí, pues una universidad orientada a esta área, pero las demás universidades que quizás estamos acercándonos a la bimodalidad, tenemos el compromiso, bueno, que hay formación docente, hay personal capacitado para el uso de herramientas tecnológicas, bueno, seguramente algunos, pero aún nos falta, ¿no? Y también en términos de, bueno, cuáles son estas habilidades comunicativas que necesito que tengan los docentes para implementar la educación a distancia. En términos de motivación y compromiso, bueno, tengo que tener también personal que no tenga resistencias como es la educación a distancia, sino más bien el compromiso para avanzar y hacer también el uso de estas de una forma amigable, ¿no? De los estudiantes, bueno, requeriría quizás también no solamente en términos de motivación y responsabilidad y habilidades de aprendizaje autónomo, ¿no? Sino que
bueno, también que ellos puedan acceder, tengan el recurso para acceder a la tecnología. Y creo que esto último, que es la institución educativa, va un poco con lo que nos comentabas. Bueno, deben existir unos lineamientos, ¿no? Unas políticas o lineamientos claros de parte de la institución de cómo se va a dar esa educación a distancia. Creo que aquí a veces pensamos, bueno, pero el estudiante no se conectó, no descargó el material, ajá, pero hay otras preguntas más allá que tenemos que hacernos, no solamente en términos de todo esto que vengo mencionando, sino también en términos de, bueno, cuál es la herramienta que estoy usando, es amigable o no para los estudiantes, sobre todo para el tema que estabas hablando de educación básica, ¿no? Primaria. Y es que, bueno, tengo que usar herramientas también amigables, de fácil acceso, que sean lúdicas. Hay un montón de herramientas que, por ejemplo, está Infinity, está, no sé, Jasper, está Kahoot, que es como herramientas que son lúdicas, son amigables, que me permiten evaluar el aprendizaje y que según lo que yo quiera lograr, por ejemplo, si es un aprendizaje entre pares, bueno, tendría que buscar cuál es esa herramienta como clave para poder aplicar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también tengo que estar claro que tengo que tener un acompañamiento con el estudiante, tengo que estar yo preparado, tengo que tener las condiciones de la institución, eso tiene que estar dentro del el diseño curricular y, por supuesto, una disposición para abrirme a la educación a distancia. A veces pensamos que la educación a distancia que calidad lo confundimos con cantidad y queremos enviar con un pocotón de cosas, bueno, para compensar porque creemos que es menos calidad la educación a distancia y creo que no. Creo que la cuestión está en nosotros utilizar las herramientas adecuadas para poder lograr ese aprendizaje que queremos lograr, ¿no? Y que sea la herramienta adecuada y que sea una herramienta amigable y asegurarme que tenga pues todos los recursos ahí disponibles. Que nunca lo vamos a encontrar 100% como así tal cual, y de hecho en los debates de estos 3 días en la universidad siempre estuvo presente como el tema del contexto universitario y también de los retos que tenemos a nivel de implementar realmente la educación a distancia, pero que debemos apuntar hacia allá. Entonces, bueno, creo que primero es una revisión interna que tenemos que hacer cada uno de los procesos y ver qué está pasando, si no me están respondiendo, si no estoy metiendo, si veo que el estudiante no está animado, no está descargando, bueno, vamos a ver qué pasa, porque no estoy obteniendo el resultado adecuado, ¿no? Porque la educación a distancia es un proceso. Hasta ahorita lo hemos visto como una herramienta de soporte, pero realmente debe entrar también como coprotagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, tal cual como lo es la presencialidad, porque, bueno, la sociedad nos está demandando docentes que estén también a la vanguardia y la tecnología pues no la podemos omitir. Entonces, bueno, muchísimas gracias, profesora. Gracias, Karen. Hiciste todo un resumen de la exposición. Que te iba a comentar, sí, es importante que todo esté entrelazado como sistema para poder lograr el éxito en la formación. A pesar de que a veces, bueno, como en la universidad, pues suceden situaciones o pasan cosas que a veces no se logra lo que uno tiene como objetivo y bueno, eso a veces pasa porque alguna parte del sistema falla. Entonces es importante que todo lo que tú comentaste, de lo que es la parte del diseño curricular, lo que va a ser ese diseño micro de esa asignatura, todo eso se vea reflejado, haya toda una coherencia, toda una pertinencia de todos los procesos y que todo esté, como vamos a decirlo así, de manera clara y precisa y que todo vaya de la mano. No puede fallar ninguna de las partes del sistema para que pueda darse el proceso. En resumen, es eso, es así. De verdad que muchas gracias a todos por sus intervenciones y bueno, quedo satisfecha del trabajo realizado el día de hoy y gracias por la oportunidad que me dieron para plantear un poco lo que ha sido la experiencia que he tenido en la Universidad Nacional de Oviedo. Por aquí tenemos una última intervención del profe Henry Briceño, profesor de la maestría también. Tiene la palabra, profe. Bueno, sí, agradecerle pues a la profesora Joana de la UNA por esa buena charla que nos ha dado esta tarde. Bueno, y creo que las profesoras de la UNA tenían escenario esta semana porque en el Congreso estaba también la profesora Rebeca Estefano, creo, ¿no? Sí, ella es mi compañera.
Bueno, yo no pude asistir tampoco con la profesora Idaida por determinadas ocupaciones, pero espero que estén disponibles todas esas conferencias, las charlas, para poderlas ver con calma, así mediadas, como es costumbre en la educación a distancia también, ¿no? Y yo creo que nosotros aquí en Venezuela pues tenemos, por ejemplo, sistemas educativos tan propios que han sido de factura nacional y exportados después a toda América Latina. Estoy refiriéndome específicamente, por ejemplo, al sistema de educación con impacto social que tiene Fe y Alegría, ¿no? Que eso surgió aquí en Venezuela en la década de los 50, creo, y luego se extendió por toda América Latina. Fe y Alegría está en todos los países de América Latina. Y dentro de ese sistema, ellos también, creo que fue en la década de los 70, porque desde más o menos ahí se enmarca mi niñez, y siempre escuché en esa época que habían cursos a través de la radio. Eso era a través del IRFA, el Instituto Radiofónico, ¿no?, que tiene Fe y Alegría. Es decir, una experiencia también de educación a distancia, pues muy importante. Y precisamente en esa década es que se crea también nuestra universidad ad hoc para la educación a distancia, que es la UNA. Y la Universidad Central también crea en esa época, en esa década, los estudios universitarios supervisados, de los cuales, pues, en el cual yo me he desempeñado desde que ingresé, específicamente en el estado Amazonas. Ahora estoy aquí en Caracas, pero comencé a trabajar con la universidad precisamente con los estudios universitarios supervisados, que data más o menos, pues, la fundación de eso, de esa modalidad data de los años 70, finales de los años 70. Pero también sí, pero también la UCB crea también su sistema, su CEDUCB, su sistema, el sistema de la Universidad Central para impartir, pues, educación a distancia. De manera que Venezuela tiene, pues, una importante experiencia en lo que es educación a distancia. La UCLA también tiene su sistema, la Universidad de Carabobo, la Universidad Andrés Bello y muchas universidades en el país. Sin embargo, falta esfuerzo, porque si vemos los ejemplos de las universidades del norte, especialmente las europeas, que se han extendido por todos esos países y con una importantísima cantidad de programas para calificar a su población, bueno, nosotros pues estamos aún en los comienzos, diría, para poder avanzar hacia allá. Y de eso, por eso la importancia de lo que usted decía al principio, de los prejuicios que surgen con respecto a la educación a distancia. Yo lo vivía, por ejemplo, cuando estaba trabajando con los estudios universitarios supervisados en Amazonas, porque había mucha gente que todavía no creía en esa modalidad. Ya. ¿Qué le iba a decir, profe? Que para una mejor formación, y algunos para tener su primer título de pregrado, pero muchos dudaban, asistían a la clase y pensaban que no iban a poder capacitarse suficientemente porque y eso que era una modalidad, que siempre ha sido una modalidad semipresencial, porque tenía algunas asesorías pautadas, pero también mucho trabajo que el estudiante tenía que ser autónomo, pues, en su formación. Y aún así, pues, la gente tenía, pues, ciertas dudas. Eso se ha ido superando, y las crisis, pues, a nivel, siempre en cualquier, precisamente lo que pasó también con el impacto que tuvo en la crisis del COVID-19, ¿no? Eso terminó de demostrar finalmente que lo que los teóricos han afirmado sobre la educación a distancia, pues, es correcto, aunque son teorías, pero van lejos de la realidad. De ahí lo importante de lo que exponía, por ejemplo, García Aretio, ¿no?, que es uno de los principales teóricos de la educación a distancia, y del diálogo mediado que él propuso, pues, de que sí, ok, están distantes generalmente los elementos que intervienen en este sistema educativo, pero los medios los acercan, producen ese acercamiento que permite que exista la interacción entre el docente y la institución que proporcione, digamos, el plan
los currículos, la acreditación, que es muy importante. Tiene que existir alguien que acredite y eso es la institución. Entonces, digamos que son los 3 elementos fundamentales ahí, estudiantes. Sí, así es. Le quería comentar, profe, que puedes tener... Ajá. Le quería comentar que yo creo que todas las instituciones, todos nosotros como académicos, estamos haciendo esfuerzos grandísimos, ¿no? En lo que es esta parte de seguir adelante con la educación, con una educación de calidad. Y vemos que, bueno, que una de las limitaciones que yo encuentro y que he notado es la parte de los recursos tecnológicos, ¿no? Que son a veces limitados en las universidades, a veces no contamos con una conectividad adecuada o a veces no tenemos ni siquiera el equipo adecuado para poder trabajar. Entonces, a pesar de todo eso, nosotros, o sea, seguimos adelante y yo creo que es importante estos espacios, estas redes así donde uno pueda socializar, intercambiar y hablar de estas temáticas tan interesantes e importantes para lo que es nutrir nuestra formación como académicos. Y bueno, aquí vemos que hay una cantidad de docentes valiosísimos y que están dando el todo por el todo en educación y eso me hace sentir bastante satisfecha del trabajo. Y que tenemos que seguir así, pues establecer lo que es esas alianzas para trabajar en pro de hacer un mejor país y de una mejor calidad educativa. Oye, excelentes las intervenciones, las reflexiones, los planteamientos que se han dado. Infinitas gracias, profe Joana, por compartir no solo sus saberes, sino esa vinculación y esa identidad que tiene con la educación a distancia y específicamente con los procesos evaluativos, ¿no? Gracias a todos los participantes, primero a la profe Joana, pues por dedicarnos parte de su tiempo. Sabemos que su tiempo es bien comprometido, pero gentilmente aceptó la invitación para compartir su experiencia, sus saberes, sus creencias, su emocionalidad con relación a este tema. Gracias a todos los que se han conectado y quiero cerrar con un planteamiento que acaba de hacer el profe Camilo, que se integró hace poco y dice: los retos y desafíos se presentan tanto en la educación a distancia como en la educación presencial. Totalmente cierto, ¿ok? Son desafíos y sobre todo la presencia del COVID-19 como que aceleró las cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así es, profesora. Sí. No, infinitas gracias a todos los que se conectaron.